Hay momentos en la vida que nos marcan para siempre, como ese instante en que descubrimos que el calendario es solo un número, y el corazón no conoce de edades. A mis 70 años, cuando muchos pensaban que mi historia ya estaba escrita, descubrí que apenas comenzaba un nuevo capítulo, uno que cambiaría todo lo que creía sobre mí mismo. Como dice el dicho mexicano, no por mucho madrugar, amanece más temprano, pero tampoco es tarde para ver un nuevo amanecer en el atardecer de la vida. Esta es mi historia, la de un hombre que a los 70 años descubrió que los sueños no tienen fecha de caducidad. Quizás te sientas como yo me sentía, con la sensación de que el tren ya pasó, que las oportunidades quedaron atrás como estampas en un álbum viejo, pero te invito a escuchar cómo un tropiezo inesperado me llevó a encontrar un camino nuevo, uno que no sabía que existía y que transformó mi vida de maneras que jamás imaginé, porque nunca es tarde para volver a empezar. Todo comenzó una tarde de domingo, de esas tranquilas que parecen estirarse como masa de pan dulce. Mis nietos acababan de irse después de la comida familiar, y el silencio volvió a inundar mi casa. Mientras recogía los platos, encontré un folleto que mi hija había dejado accidentalmente sobre la mesa, taller de pintura para adultos mayores. Lo miré con una mezcla de curiosidad y burla. Yo, pintando a mi edad, ¡ay! ¿Qué cosas se le ocurren a mi Lupita?, pensé. Pero algo me impidió tirarlo a la basura. Esa noche no pude dormir. Mi mente viajó 50 años atrás, a mi juventud, cuando dibujaba en cualquier papel que encontraba. Recuerdo como mi padre me decía, eso no da de comer, hijo, y cómo guardé mis lápices para siempre. La vida me llevó por otros rumbos, la fábrica, el matrimonio, los hijos, la rutina, hasta que me jubilé y me quedé con un montón de tiempo y pocas ilusiones. ¿Sería posible que, después de tanto tiempo, pudiera recuperar aquello que una vez amé? La mañana siguiente, mis manos temblorosas marcaron el número del folleto. Buenos días, dije con voz insegura. Todavía hay lugar en el taller de pintura. La amable voz al otro lado me confirmó que sí. Sentí un nudo en la garganta y mariposas en el estómago, como un chamaco en su primer día de escuela. Vendré mañana, respondí casi sin pensarlo. Al colgar, me sorprendí a mí mismo sonriendo, como si hubiera hecho una travesura. Era la primera decisión espontánea que tomaba en décadas. Mi Conchita, que en paz descanse, siempre me decía que nunca era tarde para encontrar alegría. Sentado en su mecedora favorita, mirando las fotos de nuestra vida juntos, le hablé, como si pudiera escucharme. Vieja, creo que voy a hacer una locura. Casi pude oír su risa cantarina diciéndome, ándale pues, Ramón, ya era hora. Con su bendición imaginaria y el corazón latiéndome como tambora de pueblo en fiesta, decidí que al día siguiente comenzaría mi aventura, sin saber que ese pequeño paso cambiaría el rumbo de mi vejez. La noche antes del taller, saqué del ropero una caja de zapatos que había guardado durante décadas. Dentro estaban mis viejos bocetos de juventud, paisajes del pueblo, retratos de Conchita cuando éramos novios, dibujos de nuestra casa cuando apenas era un sueño. Mis dedos, ahora arrugados y con manchas, acariciaron aquellos trazos olvidados como quien encuentra un tesoro enterrado. «Híjole», murmuré sorprendido, no dibujaba tan mal como pensaba. Por primera vez en años, me fui a dormir con ilusión, como un niño en Nochebuena, contando las horas para que llegara el mañana. El primer día en el taller fue como abrir una ventana en una habitación que llevaba años cerrada. El salón estaba lleno de personas de mi edad, algunas con cara de susto, otras con mirada de ilusión. La maestra, una mujer joven con los dedos manchados de colores, nos recibió con una sonrisa que parecía decir, les voy a cambiar la vida y ustedes ni lo saben. Nos pidió que dibujáramos algo sencillo, lo que viniéramos a la mente. Mis manos temblaban tanto que casi tiró el lápiz, pero cuando lo puse sobre el papel,
Fue como si el tiempo retrocediera. Comencé a trazar líneas tímidas que poco a poco se volvieron más seguras. Dibujé el viejo nogal del patio de mi infancia, ese que me vio crecer y bajo cuya sombra Conchita me dio el sí cuando le propuse matrimonio. La maestra se detuvo detrás de mí y guardó silencio un momento. Don Ramón, me dijo finalmente, usted tiene un don que ha estado dormido demasiado tiempo. Sus palabras cayeron sobre mí como lluvia en tierra seca, y sentí algo brotar dentro de mi pecho, una emoción nueva mezclada con recuerdos antiguos. Con cada clase, mis manos recuperaban memoria y destreza, aprendí técnicas nuevas, acuarela, óleo, pasteles. Cada pincelada era un descubrimiento, cada color una alegría renovada. En casa, transformé un rincón de la sala en mi pequeño estudio. Mis nietos se asombraban al verme tan entusiasmado. Abuelito está más contento, les escuché decir, y era cierto, las horas frente al lienzo pasaban volando, y por primera vez en años, el tiempo volvía a ser mi amigo en lugar de mi enemigo. Pero no solo redescubrí la pintura, sino también una parte de mí que creía perdida, la capacidad de asombro, de crear, de expresar lo que llevaba dentro. Comencé a ver el mundo con otros ojos, notando detalles que antes pasaban desapercibidos, la forma en que la luz atravesaba las cortinas por la mañana, los distintos tonos de verde en las plantas del jardín, las expresiones en los rostros de la gente en el mercado. Todo se convertía en potencial inspiración, en una invitación a plasmar la vida en colores. Una tarde, mientras pintaba el atardecer desde mi ventana, mi hija Lupita entró sin hacer ruido. Al verme tan concentrado, con la paleta en una mano y el pincel en la otra, se quedó observándome en silencio. Cuando finalmente me di cuenta de su presencia, tenía lágrimas en los ojos. Papá, me dijo con voz entrecortada, hacía tanto tiempo que no te veía tan vivo. Sus palabras me hicieron entender la magnitud del cambio. No solo estaba aprendiendo a pintar, estaba aprendiendo a vivir de nuevo, y todo porque me atreví a dar ese primer paso a los 70 años. El camino no fue fácil, eso sí te lo puedo asegurar. Mis primeras pinturas parecían más bien obra de mis nietos pequeños que de un hombre con 7 décadas encima. Hubo días en que la frustración me ganaba y quería tirar la toalla, como cuando mi primer intento de pintar un bodegón terminó con unas manzanas que parecían piedras y unas flores irreconocibles. Ya estoy muy ruco para estas cosas, me decía a mí mismo, sintiendo el peso de la edad en cada pincelada temblorosa. La maestra Lucía, con esa paciencia que solo tienen los que enseñan por vocación, me tomó del hombro un día que me vio particularmente desanimado. Don Ramón, me dijo mirándome a los ojos, la pintura es como la vida misma, se aprende equivocándose, borrando y volviendo a empezar. Sus palabras me recordaron a mi padre cuando me enseñó a andar en bicicleta en los caminos polvorientos del pueblo. Caerse era parte del aprendizaje. Con renovada determinación, seguí intentando, día tras día, trazo tras trazo. Poco a poco, mis manos dejaron de temblar tanto y mis ojos aprendieron a ver las proporciones, las sombras, los matices. La primera vez que logré un atardecer con colores que de verdad parecían un atardecer, sentí una alegría tan grande que llamé a mis hijos para presumirles. Se rieron de mi entusiasmo infantil, pero en sus ojos vi un brillo de orgullo que me llenó el corazón. Órale, jefe, me dijo mi hijo Miguelito, ahora sí nos va a dejar una herencia valiosa. Bromeaba, pero sus palabras sembraron en mí una idea que crecería con el tiempo. El taller se convirtió en mi segunda casa y mis compañeros en una nueva familia. Estaba doña Carmela, con sus historias del don antiguo, don Joaquín, que pintaba con la mano izquierda desde que un derrame le paralizó la derecha. La señora Esperanza, viuda como yo, que pintaba siempre pájaros en libertad. Entre pinceles y charlas, entre café con pan dulce y risas por nuestros errores, fuimos formando una comunidad que compartía más que un pasatiempo, compartíamos
Un renacimiento. Mi primer logro importante llegó cuando la maestra Lucía organizó una pequeña exposición en el Centro Cultural del barrio. Ver mi cuadro colgado en la pared, con mi nombre en una pequeña ficha al lado, me provocó un orgullo que no sentía desde que vi a mis hijos recibir sus títulos universitarios. Era solo un sencillo paisaje del parque donde paseo cada mañana, pero representaba tanto para mí. Una señora se detuvo frente a mi obra y comentó: "Se siente la paz en este lugar". Sus palabras me confirmaron que había logrado transmitir una emoción a través de mis pinceles, y eso, para un principiante de 70 años, era un triunfo inmenso. Con el paso de los meses, el taller de pintura se convirtió en el punto brillante de mi semana. Los martes y jueves, me levantaba con una energía que no sentía desde mis años de trabajador. Me arreglaba con esmero y salía con mi carpeta de dibujos bajo el brazo, silbando canciones de José Alfredo Jiménez. En el camino, la gente del barrio comenzó a reconocerme. "Ahí va don Ramón, el artista", decían algunos en broma, otros con genuina admiración. De ser un viudo solitario, pasé a ser alguien con identidad nueva en la comunidad. La exposición en el Centro Cultural abrió puertas que ni siquiera sabía que existían. Una tarde, mientras dibujaba en el parque, se me acercó Matilde, la bibliotecaria jubilada que ahora coordinaba talleres para niños. Don Ramón, me propuso, ¿le gustaría venir a enseñarles a los chamacos cómo dibujar? La idea me aterrorizó al principio. ¿Yo? ¿Enseñando? Pero cuando vi los rostros ilusionados de esos pequeños, con sus ojos llenos de posibilidades infinitas, no pude negarme. Así nació el Club de los Colores, donde abuelos como yo compartíamos con niños el arte de pintar sin miedo a equivocarse. El club creció más rápido que hongo después de lluvia. Pronto no solo enseñábamos a niños, sino también a jóvenes con problemas, a madres solteras buscando un respiro, a otros ancianos que, como yo antes, sentían que ya no tenían nada que aportar. La sala de la biblioteca se llenaba de risas, de colores, de historias compartidas entre generaciones. Mis compañeros del taller se sumaron entusiasmados. Doña Carmela enseñaba técnicas de acuarela. Don Joaquín mostraba cómo superar limitaciones físicas con creatividad, y la señora Esperanza organizaba exposiciones con nuestros trabajos colectivos. Las redes que tejimos iban más allá del arte. Cuando don Joaquín enfermó y tuvo que pasar semanas en el hospital, nos turnamos para visitarlo, llevarle revistas de arte y contarle los avances de sus alumnos. Cuando la nieta de doña Carmela se casó, todos asistimos a la boda y le regalamos un cuadro pintado entre todos. Mi cumpleaños 72 lo celebré rodeado de esta nueva familia, con un pastel decorado con pinceles de azúcar y una serenata improvisada que me hizo llorar de emoción. Nunca es tarde para encontrar donde perteneces, me dijo Esperanza, al oído mientras brindábamos. Esta comunidad me dio algo que no tenía precio, un propósito. Ya no me levantaba preguntándome cómo llenaría las horas vacías del día, sino pensando en nuevos proyectos, en cómo ayudar a ese niño tímido a expresarse a través de los colores, en qué técnica enseñaría en la próxima clase. Mi hija Lupita me confesó un día: "Papá, desde que mamá se fue, tenía miedo de que te apagaras poco a poco. Ahora brillas más que nunca". Tenía razón, había encontrado una nueva luz, reflejada en los ojos de todos aquellos que ahora formaban parte de mi vida, de mi comunidad de corazones renacidos a través del arte. No todo fue color de rosa en este camino. A los 73 años, la artritis comenzó a hacerse notar en mis manos con más fuerza. Había mañanas en que apenas podía sostener el pincel, y el dolor me hacía dudar si podría continuar. El médico, un joven que podría ser mi nieto, me miró con esa compasión que tanto detestamos los viejos y me dijo: "Don Ramón, quizás sea hora de buscar un pasatiempo menos exigente". Sus palabras me cayeron como balde de agua fría en pleno diciembre. Renunciar ahora,
Cuando por fin había encontrado mi camino, regresé a casa desanimado, pero en mi estudio me esperaba una nueva tela en blanco, como un desafío silencioso. Recordé entonces a Frida Kahlo, que pintó sus obras más hermosas en medio del dolor más intenso. Si ella pudo, ¿por qué yo no?, me dije, y comencé a investigar. Descubrí pinceles adaptados para personas con artritis, técnicas para sostenerlos sin tanto esfuerzo, ejercicios para mantener la flexibilidad en los dedos. En Internet, con la ayuda de mi nieto Carlos, encontré testimonios de artistas mayores que habían enfrentado retos similares. No estaba solo en esta batalla. Otro obstáculo apareció cuando el centro cultural donde nos reuníamos anunció su cierre por falta de fondos. Nuestro refugio creativo estaba en peligro. Vi la desesperación en los ojos de mis compañeros, especialmente en los de aquellos para quienes el taller era el único escape de la soledad. En una reunión improvisada en mi sala, entre café y pan dulce, doña Carmela planteó la idea: ¿y si buscamos otro espacio, o creamos el nuestro propio? La propuesta parecía descabellada para un grupo de jubilados con pensiones modestas, pero cuando hay voluntad, hasta las montañas se mueven. Comenzamos una campaña que sorprendió a todo el barrio. Organizamos una venta de nuestras obras en la Plaza Central, contamos nuestra historia a quien quisiera escuchar. Tocamos puertas de negocios locales pidiendo apoyo. Mi nieto Carlos nos ayudó a crear una página en Internet para recaudar fondos. Hasta el padre Tomás nos cedió un espacio en el salón parroquial mientras encontrábamos algo permanente. La comunidad respondió con una generosidad que nos dejó sin palabras. Un antiguo local abandonado fue renovado con manos voluntarias y donaciones de pintura, mesas y materiales. En 3 meses, el Rincón de los Colores abrió sus puertas, más grande y acogedor que nuestro espacio anterior. Pero quizás el obstáculo más difícil fue interno, la voz de la duda que a veces me susurraba por las noches. ¿A quién quieres impresionar, viejo?, me decía. Solo estás haciendo el ridículo. En esos momentos oscuros, sacaba la foto de Conchita y le hablaba como si pudiera escucharme. Un día, mientras organizaba viejos papeles, encontré una carta suya que nunca había abierto, guardada para cuando la necesites de verdad, según decía el sobre. La abrí con manos temblorosas y leí sus palabras escritas años atrás. Ramón, mi amor, si estás leyendo esto, es porque necesitas recordar lo valiente que siempre has sido. Nunca dejes que el miedo te detenga. Te estaré aplaudiendo desde donde esté. Sus palabras fueron el bálsamo que necesitaba para silenciar aquella voz de duda para siempre. 3 años después de aquel domingo que cambió mi rumbo, mi vida era irreconocible. El Rincón de los Colores se había convertido en un referente cultural del barrio, con clases diarias no solo de pintura, sino también de cerámica, música y literatura. Lo que comenzó como un pequeño taller para adultos mayores ahora reunía a personas de todas las edades. Yo, que pensaba que ya no tenía nada que ofrecer al mundo, me encontraba dirigiendo este proyecto comunitario, organizando exposiciones, gestionando colaboraciones con escuelas y centros culturales. Mi agenda estaba más llena que cuando trabajaba en la fábrica. Mi propia obra artística evolucionó de maneras sorprendentes. Después de dominar las técnicas básicas, encontré mi propio estilo, paisajes urbanos que mezclaban el México de mi juventud con el actual, escenas cotidianas, donde lo ordinario se volvía extraordinario a través del color y la luz. Para mi asombro, mis cuadros comenzaron a venderse. El primero lo compró una joven pareja que buscaba decorar su nuevo hogar. El segundo, una galería pequeña que organizaba una exposición de artistas emergentes. Emergente a los 74 años, bromeaba yo, sin poder creer que mi nombre apareciera en invitaciones y catálogos. La verdadera bendición, sin embargo, fue ver cómo otros florecían a mi alrededor. Don Joaquín, que pintaba con su mano izquierda, publicó un libro ilustrado sobre su experiencia tras el derrame cerebral,
inspirando a pacientes en rehabilitación. La señora Esperanza fundó un programa de arte terapia para mujeres que habían perdido a sus esposos, creando un espacio de sanación a través de la expresión artística. Doña Carmela, con sus 90 años a cuestas, se convirtió en la cronista visual del barrio, documentando en acuarelas los cambios y permanencias de nuestras calles, las fiestas patronales, los personajes emblemáticos. Mi relación con mi familia también floreció de formas inesperadas. Mis nietos, que antes me visitaban por obligación, ahora venían entusiasmados a contarme sus proyectos, a pedirme consejos, a mostrarme sus propios intentos artísticos. Carlos, el que me ayudó con la página de internet, decidió estudiar gestión cultural inspirado por nuestra experiencia. Mi hija Lupita me confesó entre lágrimas que nuestro centro había inspirado un proyecto similar en la escuela donde trabajaba. El arte se había convertido en un puente que unía generaciones, sanando viejas heridas, creando nuevos vínculos basados en el respeto y la admiración mutua. Un día especialmente significativo fue cuando recibí una carta del Ministerio de Cultura, invitándome a participar en una exposición nacional de artistas de la tercera edad. Junto a la carta venía un recorte de periódico con una entrevista a la curadora del evento. Sus palabras me dejaron sin aliento. Artistas como Ramón Hernández nos demuestran que la creatividad no tiene fecha de caducidad. Su trabajo no solo es técnicamente notable, sino que viene cargado con la sabiduría y perspectiva que solo las décadas de vida pueden proporcionar. Son un ejemplo de que nunca es tarde para descubrir y desarrollar el talento. Leí esas líneas a mis compañeros del taller, y celebramos con una fiesta improvisada que se prolongó hasta el anochecer, entre brindis, canciones y promesas de seguir creando juntos por muchos años más. Si algo he aprendido en estos años de renacimiento tardío, es que la vida puede sorprendernos cuando menos lo esperamos, si tan solo le abrimos la puerta a las posibilidades. A mis 76 años, miro hacia atrás y veo que el camino no ha sido fácil, pero cada obstáculo superado, cada duda vencida, ha añadido un color más vibrante al lienzo de mi nueva vida. Como decimos en México, más vale tarde que nunca. Y vaya que es cierto, no importa cuántos años tengas, cuántas arrugas marquen tu rostro o cuántas canas adornen tu cabeza, siempre hay tiempo para descubrir pasiones, para cultivar talentos, para encontrar propósito. A ti que me escuchas, te dejo esta invitación sincera: no permitas que la edad sea una jaula que limite tus sueños. Da ese primer paso, aunque te tiemblen las piernas. Busca tu pasión dormida, aquello que te hacía brillar los ojos y que quizás abandonaste por las exigencias de la vida. Encuéntrala y abrázala con todas tus fuerzas, porque en ella puede estar la llave de una nueva juventud, de un propósito renovado, de una comunidad que te espera con los brazos abiertos. Como aquel folleto que cambió mi destino, quizás esta historia sea la señal que estabas esperando. Nunca es tarde, querido amigo. Nunca es tarde para comenzar a vivir de nuevo. La vida te espera, con sus lienzos en blanco y su paleta de infinitas posibilidades.